Génesis en el principio es la serie que estamos estudiando de este libro maravilloso. Estamos en el capítulo 1. Hace 8 días vimos el primer día de la creación. Obviamente hoy vamos a ver el segundo. Vamos a ver los versículos desde el 6 hasta el 8. Leamos en la nueva traducción viviente la palabra de Dios y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. Dice, entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Esta es la palabra de Dios y el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. El título que le he dado a esta enseñanza, bueno, no está, digamos que esa palabra no está allí directamente en el texto, pero recordemos que según el relato bíblico, y aunque puede ser que así haya ocurrido en 7 días o 6 días, haya ocurrido la creación 6 días literales y al séptimo Dios haya descansado, es una postura, como también puede ser que haya ocurrido mucho tiempo en todo esto. No podemos ser dogmáticos frente a esta verdad, pero lo cierto es que lo que la Biblia enseña es que al séptimo día Dios descansa, así que lo que hizo en los primeros 6 días fue trabajar. Y quiero que nos centremos un poco en esto y creo que esto es muy palpable en este segundo día, en lo que acabamos de leer y lo que vamos a ver a través de la palabra. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza trabajo en el principio. Ahora, obviamente, cuando uno muchas veces tiene demasiado trabajo o cuando a veces no se le remunera bien el trabajo, muchas veces uno ve el trabajo o siente el trabajo como una maldición. Y aunque ciertamente el trabajo cansa, fatiga, de ahí que también sea tan importante descansar, pero en sí mismo el trabajo no es malo. Si el trabajo fuera malo, Dios no trabajaría. Ahora, curiosamente, Dios no necesita trabajar, pero a Dios le gusta trabajar. Dios no es ocioso. Así que el trabajo en sí mismo es malo. Ciertas cosas puede que sean malas, lo que digo, quizá unas condiciones laborales no muy adecuadas, de pronto un trabajo no muy bien remunerado, en fin, puede ser que haya muchas situaciones por las cuales el trabajo se convierta en algo pesado, pero trabajar en sí mismo no es malo, como descansar tampoco. Pero pensemos en esto nuevamente, ¿Dios necesita trabajar? Para nada, sin embargo, Dios trabaja. Y lo más interesante es que preguntémonos, ¿y Dios necesita descansar? No, sin embargo, Dios también descansa. Creo que estas verdades, aunque parecen tan obvias, yo no sé a cuántos los consuela, porque nuevamente hay personas que creen que si descansan por algún tiempo o que si no viven todo el tiempo trabajando, pues que están actuando mal. Otras personas que, como les decía, que creen que el trabajo es malo, que el trabajo es una maldición, para nada. El trabajo es algo bueno. Antes no sé si alguien haya experimentado algún tiempo de pronto no tener trabajo y estar desesperado, no solamente pues por las obligaciones, sino porque no hacer nada, o no sé si a alguien le haya pasado, no hacer nada durante mucho tiempo, realmente no es bueno. Así que Dios descansa el séptimo día, pero ¿qué hizo los primeros 6 días? Trabajó. Ahora, hace 8 días vimos que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Y bueno, Dios separó la luz de las tinieblas. Pero digamos que, bueno, nosotros no alcanzamos a imaginarnos cómo hizo Dios esa separación, pero eso llevó su trabajo. De ahí que hasta me pongo a pensar que, bueno, que si realmente la creación se tardó millones de años, pues, ¿cuál es el problema? Si Dios quiere trabajar, Él no tiene afán. Pero el asunto es este, mis hermanos, Dios trabaja. Y en este segundo día creo que ese énfasis es muy grande. Y es más, quiero decir esto en esta introducción. Aunque hace 8 días hablamos un poquito y hasta científicamente esto está comprobado, se necesita la luz para la vida. Quiero que veamos todavía con más énfasis que en este segundo día y lo que Dios está haciendo es preparando todo para que la vida se dé. Porque una de las preguntas que hemos venido haciéndonos a través de la palabra de Dios es una pregunta que los filósofos se hacen, es una pregunta muy importante y no solo los filósofos y los que creemos en la palabra de Dios, sino los científicos, es ¿de dónde viene la vida? Realmente la vida se podría decir que es una rareza y si nosotros que conocemos a Dios y entendemos su verdad a la luz de la palabra, podemos decir que no solamente la vida es una rareza, me refiero con esto a que no debería existir vida, sino que la vida es un milagro de verdad. En otras palabras, yo quiero decirlo de esta forma, si como algunos científicos ateos creen que es que esto no existe un Dios y que esto que existe
Realmente vino de una explosión, de un caos primigenio o del Big Bang o este tipo de cosas. Mis hermanos, lo último que uno debería esperar en este universo sería orden. Sería algo hermoso, sería algo bonito, porque ahí es donde viene la analogía. Bueno, no para que lo hagamos literalmente porque nos podríamos lastimar, pero si pudiéramos, digamos, hacer una explosión de alguna cosa, ¿esperaríamos que de esa explosión saliera algo hermoso, algo bonito? A no ser que hubiera alguien que tuviera el poder para dirigir esa explosión y que eso creara algo hermoso. Pero no solamente nosotros vemos un universo hermoso, ya hemos hablado de esto, pero aquí lo quiero enfatizar, sino que en este universo existe la vida. Y por eso decía hace un momento, esto es algo rarísimo. Bueno, que hubo una explosión, que hubo materia al principio, los científicos todavía no saben cómo, pero que hubo pues, y digamos que salieron todas estas galaxias, estos planetas y todo eso, pero ¿y la vida? La complejidad de la vida, los animales, las plantas, pero más importante, tú y yo, llegar a este punto de seres físicamente, mis hermanos, el cuerpo humano es una máquina impresionante. Y no solamente eso, sino que tú y yo no somos, o somos más que un animal, somos seres racionales, pensantes. ¿Esto de dónde viene? De hecho, nuevamente, lo último que uno debería esperar a través de procesos naturales sería que todo se deteriore, que todo se desgaste, que todo se acabe. Sin embargo, lo que vemos es hermosura, belleza y vemos vida. Así que una de las cosas que Dios está haciendo con toda la creación es preparándola, adecuándola para la vida. Y esto a Dios le implicó trabajo. Ahora, obviamente vamos a ver esto en los versículos que acabamos de leer y luego ver cómo esto aplica a nuestras vidas hoy. Pero antes quiero que veamos el término en el cual me quiero centrar. El término en el que me quiero centrar es que dice la palabra de Dios que Dios creó el cielo o la expansión. Y quiero que veamos por qué esta palabra es tan interesante. En el idioma original esta palabra es rajia, un idioma donde la R es gutural. Rajia, parece como si uno le tuviera la lengua pegada abajo. Pero esta palabra significa o puede significar extender o elaborar. Tanto que, como vamos a ver en un instante, ¿qué fue lo que Dios creó? Creó lo que se conoce como la expansión, aunque algunas traducciones lo traducen como el firmamento, que viene de una palabra latina que significa firmamentum, pero ¿sabían ustedes que esa palabra literalmente lo que puede significar es como cuando se martilla algo, cuando se forja algo? Ahora, ¿por qué es tan interesante esto? Porque literalmente lo que está diciendo es que, o sea, esta palabra se utiliza como cuando alguien está trabajando el hierro y forja trabajosamente algo, es decir, le cuesta, o en otras palabras, es difícil, es duro, implica esfuerzo, trabajo duro para hacer algo. Obviamente no significa esto que Dios le estaba quedando grande hacer la expansión, sino que lo que está diciendo es que esto le tomó trabajo de verdad a Dios. Dios aplicó trabajo, fuerza a esto. Pero ¿saben qué es lo más interesante, mis hermanos? Que lo que la palabra de Dios nos enseña está muy acorde, de ahí que yo insisto, la Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no está allí para que entonces llevemos la palabra de Dios a las escuelas y le digamos a los profesores de nuestros hijos que les enseñen matemáticas, física, química desde la Biblia. No, pero ¿sabían ustedes que según la ciencia, para que tú y yo hoy podamos respirar, para que exista esta atmósfera, que es literalmente entonces lo que se conoce científicamente como el firmamento, para que eso llegara a la existencia, los procesos que ocurrieron fueron demasiado fuertes? Ahora, entonces es lo interesante. Por supuesto, la Biblia no es un libro de ciencia, pero en este sentido no está en contra de la ciencia. Lo que la ciencia dice es que para que tú y yo podamos habitar en este planeta Tierra y tengamos esa atmósfera, que nuevamente eso es lo que es el cielo que podemos ver, el cielo azul que se creó, que es lo que vamos a ver en un instante, hubo un trabajo impresionante. Bueno, ya vamos a ir allá, pero notemos, la palabra que se utiliza allí particularmente es una palabra que se puede traducir como extender o elaborar, nuevamente, algo que implica mucho trabajo. Y esto fue lo que Dios hizo el segundo día. Veamos entonces esto en nuestro texto. Vayamos a Génesis 1, 6 al 8. Dice, entonces Dios dijo, este es el segundo día, que haya un espacio entre las aguas. Entonces recordemos, Dios lo que está haciendo es ordenando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al principio Dios creó toda la materia prima, pero recordemos que todo al principio estaba en caos, sin forma.
Y lo que está haciendo Dios en los días de la creación, y aquí es interesante, recordemos que al principio vimos que el verbo que se utiliza para Dios creó es el verbo en hebreo bara, pero que lo que significa es traer de la nada. Dios trajo todo a la existencia de la nada, pero en los 6 días de la creación Dios no está tomando las cosas de la nada, Él está tomando lo que creó desde el principio, lo que creó con el poder de su palabra, y lo está ordenando y está trabajando en eso que Él trajo a la existencia. Y lo que nos está enseñando la palabra de Dios, entonces ya vimos hace 8 días, que entonces lo que hace Dios es traer la luz y separar la luz de las tinieblas. Pero ahora en el segundo día, recordemos que entonces todo está lleno de agua, pero ahora Dios ordena, como dice aquí, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Los antiguos creían pues que, no entendían mucho lo de las nubes y esto, las veían, claro que sí, pero pensaban que las nubes se cargaban de algún agua que había encima. Pero el asunto es esto, aquí se está refiriendo a esa agua que ellos veían caer. ¿De dónde viene esa agua? Viene de arriba, pero obviamente lo que digo, hoy la ciencia nos deja entender mucho más todos estos procesos, el ciclo del agua y todo lo que tú y yo hoy sabemos que para nosotros es simplemente algo de escuela. Pero mis hermanos, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que es Dios quien puso allá las nubes y es Dios quien entonces ahora separó del agua de arriba del agua de abajo. Y yo no sé para ustedes, pero para mí que tengo un grande conflicto, que tengo una fobia a las aguas, mayormente pues a las aguas estancadas o las grandes masas de agua. Sé que hay personas que les resulta más difícil todavía, pero pues bueno, digamos que yo no llego al punto de que cuando llueve me da miedo, pero ha habido ocasiones en las que sí, porque me dan miedo como cuando hay mucha agua. Pero mis hermanos, nosotros, si no lo hemos experimentado, al menos hemos visto por televisión o todo esto, muchas veces una lluvia torrencial acaba con un montón de cosas, acaba con cultivos, trae avalanchas. El agua que hay allá arriba, mis hermanos, si se, digámoslo, si se precipitara toda, a caos que habría. De hecho, más adelante la Biblia nos va a mostrar una historia, me estoy adelantando muchísimo, sería llegar hasta el capítulo 6, 7, 8 y 9, pero más adelante nos va a decir que un día llovió sin cesar durante 40 días y 40 noches y todo esto se inundó. Así que, por supuesto, nuevamente los científicos hablan de cómo sucede este ciclo del agua, pero mis hermanos, el agua que hay allá arriba es impresionante. Pero ¿cómo llegó esa agua allá y cómo puede permanecer esa agua allá y haber agua aquí en la tierra? Una vez más, los científicos quieren explicarlo todo mediante la ciencia y se puede, algunas cosas se pueden explicar, pero lo que la palabra de Dios está diciendo es, el que sostiene esto es Dios. El que ha hecho esta maravilla es Dios. Yo sé que lo que voy a decir es un tanto irracional porque no podemos literalmente, de pronto más adelante con los años se podrá, pero vayámonos para la luna siquiera o para Marte, a ver si podemos respirar. De hecho, eso es una de las cosas que los científicos más buscan en los exoplanetas, es decir, planetas que hay fuera de este sistema solar, que tengan atmósfera. Que haya una atmósfera es precisamente también rarísimo. Los científicos hablan de millones de millones de millones de planetas que existen en todo el universo. Pero ¿cuál es el asunto? Qué difícil encontrar un planeta que tenga una atmósfera donde si tú y yo pudiésemos viajar, pudiéramos respirar. ¿Por qué ni siquiera en la Luna se puede respirar? En Marte no se puede respirar. ¿Quién creó esa atmósfera? Los científicos dicen que si no existiera esa atmósfera, no habría vida. Así que si no hubiera luz, no habría vida. Entonces, ¿quién creó esa luz de manera tan perfecta, en su posición tan perfecta para que haya vida? Pero no solamente esto, hay una atmósfera para que esta vida que tú y yo hoy tenemos la podamos respirar. Mis hermanos, y esto fue lo que Dios creó el segundo día. Así que eso es hermoso, pero lo que la palabra de Dios dice es que ese espacio o esa expansión o ese firmamento, Dios lo martilló, Dios lo forjó. Mis hermanos, qué hermoso saber que Dios ha hecho su creación tan perfecta, dice el versículo 7. Y eso fue lo que sucedió, pero allí viene. No solamente Dios dijo, si notamos entonces aquí es donde yo enfatizo el punto de trabajar. ¿Qué dice que entonces Dios dijo? Que haya un espacio entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, y entonces Dios forma ese espacio. ¿Qué dice? Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos, pero una vez más aquí en esa palabra se utiliza el verbo en hebreo que es ashag, que significa como que Dios le dio forma a esto.
Y nuevamente, les voy a dar solo unos datos, obviamente no soy científico ni mucho menos, pero según la ciencia, para que esa atmósfera que tú y yo respiramos, para que ese firmamento, ese espacio que es tan hermoso, pero que no solamente esto, sino que es también fundamental para la vida en la Tierra, se formara, según los científicos se necesitaron millones de años y 4 etapas donde al principio había nitrógeno y helio, algo que no se podría respirar. Pero claro, lo que pasa es que había mucha actividad volcánica. Todo esto estaba explotando. Ahí es donde entendemos, literalmente esto se estaba forjando, se estaba martillando, mis hermanos. Y luego eso se convirtió en vapor de agua y vino dióxido de carbono, azufre y nitrógeno, todavía no se podía respirar. Y luego se formaron entonces los océanos de agua salada en las precipitaciones y vinieron carbonatos y esto fue lo que empezó a preparar este planeta Tierra para la vida, dicen los científicos. Pero nuevamente, ¿quién creó todo esto? Es decir, nuevamente, imaginémonos esto. Según la ciencia, se necesitaron miles y miles de años de actividad volcánica. Volcanes explotando, precipitaciones de lluvia ácida. En otras palabras, eso era invivible. La vida no podía surgir ahí. ¿Y cómo es que al final, después de todos esos procesos, sea lo que sea que se haya tardado, si realmente fueron millones de años a través de procesos naturales, es obvio que alguien guió esos procesos? Pero Dios pudo haber hecho todo esto en un día, divinamente. Es decir, nuevamente, yo no veo problema con esto. Sea cual sea finalmente la forma en la que Dios lo hizo, el punto es que alguien tuvo que hacerlo. Porque de explosiones nadie haga algo tan hermoso. De explosiones nadie crea ahora un aire que podemos respirar, que tristemente somos nosotros mismos los que hoy lo estamos contaminando. Pero ¿se imaginan el aire tan puro que respiraban Adán y Eva en Edén? Muchos de nosotros hoy sufrimos alergias y qué difícil a veces hasta respirar este aire, pero mis hermanos, este espacio en el cual hoy podemos nosotros movernos, vivir, respirar, donde la naturaleza se sirve de esa atmósfera y donde sin esa atmósfera sería imposible la vida en esta tierra, nuevamente viene la pregunta, ¿quién formó esa atmósfera? Pues la Biblia dice Dios, obviamente, pero lo que dice la palabra de Dios es, pero esto tuvo su trabajo. Dios martilló este planeta para que esto sucediera. Ahí es donde yo no encuentro tampoco ninguna contradicción, ni ningún conflicto con la ciencia. Ciertamente la ciencia dice que fueron procesos muy fuertes. Fueron procesos, literalmente se podría decir, de forjar. Bueno, lo que dice la Biblia es eso. Dios forjó esta atmósfera. Versículo 8. Y Dios llamó a ese espacio, al espacio, a esa atmósfera, a ese firmamento. Lo llamó cielo. Y lo más interesante, ya hablamos un poco de esa palabra al principio, Shamaim, pero ¿saben qué es lo interesante? Dios le da el mismo nombre a este cielo como el nombre a los cielos, donde está la vida espiritual. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es ese. Digamos lo que el propósito de Dios con todo esto es crear, digamos, un pequeño cielo donde Él quiere compartir de su naturaleza y de su esencia y de su vida con unas criaturas. Por eso Él está tomándose su trabajo para hacer esto. Una vez más, de verdad, nuevamente, mi postura ya se las dije que yo creo que fueron 6 días literales y un séptimo día literal en el que Dios descansó, pero no estoy cerrado, no estoy diciendo que quien piense diferente está mal. Es más, la mayoría pueden estar pensando, pero ¿cómo les puede pensarlo de esa manera? Pero el punto es que si se tardó millones de años, pues me imagino a Dios tomándose el detalle de hacer cada cosa precisa, esperando el momento, el tiempo oportuno, mis hermanos. Simplemente Dios quería hacer esto de forma perfecta y no es perfecto, no es maravilloso, no es hermoso. Dios creó el cielo, es decir, un cielo más pequeño, pero un cielo maravilloso y hermoso, donde Él quería manifestar su gloria, su poder a través de seres vivos que respiraran y que lo conocieran. Pero para esto se necesitó un fuerte proceso. Y dice, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el segundo día. Entonces allí termina el segundo día, pero no sé si alguien tenga aquí una pregunta. No sé si alguien notó una pregunta importante que debemos hacerle al texto. Hace 8 días vimos que cuando Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas, Dios hizo algo después. Él miró lo que había hecho y dijo que era qué. Bueno. ¿Y qué pasó aquí? Porque Dios no dice que es bueno. No es casualidad, mis hermanos. No es casualidad que en el segundo día Dios no diga que esto es bueno, no porque no sea bueno, de hecho es extremadamente bueno. Nuevamente, tan bueno que sin esa atmósfera, sin ese cielo que tenemos nosotros, sin este aire que respiramos, no podríamos vivir.
Es que es más, ¿a cuánto les gusta mirar hacia el cielo? ¿A cuánto les gustan los atardeceres? ¿A cuántos les gusta mirar ese cielo despejado? Mis hermanos, este es el cielo que dice la palabra de Dios que Dios creó en el segundo día. Pero ¿por qué Dios no dice que es bueno? Porque esto ha sido elaborado tan precisamente, tan meticulosamente, pero mis hermanos, no es porque no sea bueno, es que resulta que como lo que Dios está es trabajando y todavía no ha terminado, lo curioso es que aquí no ha acabado todavía Dios con esto. Imaginémonos que todo está así como nos lo muestra el segundo día. La pregunta es, por más aire que pudiera ya respirarse, ¿en dónde van a vivir estos personajes o estos seres que Dios va a crear? Porque hay aguas arriba y aguas abajo, pero ¿dónde está la tierra? Todavía falta que Dios separe la tierra del agua. Así que digamos lo que esto es hermoso también. Aquí Dios entonces se toma un descanso. Todavía no dice que es bueno porque no ha terminado, porque no ha acabado con esta obra, porque esta obra va a continuar el tercer día. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para mí? Y espero que para ti también lo sea. Aquí es donde obviamente todo esto tiene que conectarse con la realidad espiritual. La mayoría, si no es que todos los estudiosos de la palabra han estado de acuerdo que todo esto está allí más que para enseñarnos ciencia, para enseñar algo a nuestras vidas. Como vimos hace 8 días, lo primero que necesita el ser humano es la luz de Cristo Jesús. Así como la creación al principio, todos llegamos al conocimiento de Dios, pero venimos del caos, sin forma, vacíos. Pero Dios, quien aún formó este cuerpo físico, pero que estamos muertos en delitos y pecados, nos da vida, trae la luz de Cristo a nuestros corazones. Pero eso no lo es todo, aunque obviamente Cristo es todo. Pero lo que me refiero es que en la vida del cristiano no solamente se necesita la luz de Cristo, es decir, el entendimiento, el conocimiento de Cristo Jesús. Cuando Dios trae su luz, la luz de Cristo Jesús, como vimos hace 8 días, donde Pablo dice que así como Dios dijo en el principio sea la luz de Cristo hoy ha brillado en nuestros corazones. Eso no es todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, aunque obviamente esto es lo más importante. Pero así como lo que hace Dios con esta creación es que empieza a trabajar en ella, y resulta que después de que Dios trae la luz y separa la luz de las tinieblas, empieza entonces un segundo día donde hay trabajo fuerte. Mis hermanos, esa es la misma realidad del cristiano. No sé si alguien lo haya visto de esa manera, precisamente, y hasta alguien lo haya visto como algo malo, porque es que como tenemos a tantas personas que no tienen un conocimiento correcto del evangelio y le enseñan a los cristianos o a las personas mejor que si creen en Cristo, entonces todo les va a ir bien en su vida, pero el evangelio verdadero lo podemos ver desde el principio. Y es que cuando Dios trae verdaderamente la luz a una persona, la luz de Cristo, la luz de la verdad, más bien lo que enseña la palabra de Dios es cuando Dios toma a una persona en sus manos, después de traer esa luz primera, esa luz maravillosa que da vida, mis hermanos, lo que empieza en la vida del cristiano es como cuando Dios creó el firmamento. Como dice un cantante que antes me gustaba, ya no tanto, pero en eso tiene razón. Dios nos lleva al taller, toma martillo en mano y mucho fuego y empieza a formarnos. Y así como lo que dicen los científicos, nuevamente, si fue así, qué bien. Yo sé que lo hizo Dios igual. Esas erupciones volcánicas, a veces las cosas se ponen difíciles, complicadas, ¿cierto? Esa es la realidad de la verdadera vida cristiana. Y nuevamente lo podemos ver reflejado hasta en la misma creación al principio. Claro, al final todo es bueno y bueno en gran manera. Al final todo es hermoso, todo es perfecto, todo es maravilloso. Pero ¿cuánto duró ese proceso? Cuando realmente lo que una persona recibe es la luz de Cristo, en primer lugar, mis hermanos, en cierta medida, y como nos lo está enseñando la palabra de Dios, lo que debemos esperar es que Dios empiece a forjarnos, no solamente a formarnos, sino a forjarnos. Nuevamente lo que significa es, se puede decir, y aunque suena fuerte, con martillo. Esa es la realidad. Ahora, ¿alguien lo ha experimentado así? Pues yo diría, creo que todo cristiano eso es lo que puede decir. Esta es la vida cristiana. No es que ahora creí en Cristo Jesús y todo es color de rosa, todo me va a salir bien. Eso es lo que enseña el falso evangelio de la prosperidad. Mis hermanos, aunque al final la obra de Dios es maravillosa, pero muchas veces puede ser que miremos nuestra vida y nos preguntemos, venga, ¿esto sí es bueno? En el segundo día parece, obviamente sabemos que lo que Dios está haciendo es muy bueno, pero ni siquiera Dios dijo que era bueno, todavía le faltaba. Aunque al final, claro, es bueno. ¿Cuántas veces hemos experimentado tú y yo eso? Claro, esos momentos difíciles, ese forjamiento de Dios en nuestras vidas, como dice en algún lugar la palabra de Dios, de pronto hasta una disciplina que resulta dolorosa, pero al final
¿No vemos que era necesario para ese proceso que Dios quería traer a nuestras vidas y en el cual estamos? Porque si estamos aquí todavía, mis hermanos, no somos producto terminado. Pero cuando yo veo esto, de verdad, a mí me parece tan hermoso. Dios trajo la luz a su creación y empezó a forjar el resto de cosas. Y le tomó su trabajo. Y hasta en el segundo día, seguramente que él vio y dijo, no, a esto todavía le falta. Así que todavía no digamos que esto es bueno, esperémonos. Mis hermanos, esa misma es nuestra realidad. De verdad, podría traer cientos de versículos. Quiero decirles que es más, tuve que quitar muchos versículos porque hay tantos, es que casi que diría que la Biblia entera se basa en esto. Pero he traído algunos versículos, he escogido algunos versículos para que veamos que cuando realmente Cristo llega a la vida de una persona, lo que Dios quiere con esa persona no es volverlo rico, próspero, saludable y que en esta tierra viva como en un paraíso, sino que la Biblia muestra de tantas maneras. Y nuevamente, por ejemplo, un versículo que no traje, pero ¿qué acaso Cristo no dijo, en este mundo tendrán aflicción? Esa es la realidad, pero pensemos en lo que Jesucristo dijo en Mateo 17:15. Él está orando al Padre porque ya va a ir a morir en la cruz. Y él está orando por sus discípulos y dice, Padre, obviamente lo dicen los versículos anteriores, no te pido que los quites del mundo. Está hablando de los discípulos. ¿Cómo quisiera uno muchas veces irse de esta tierra cuando está en ese periodo de forjamiento, ¿no? Cuando uno está en esos momentos difíciles, complicados, donde parece que Dios está como martillando la vida de uno, ¿no quisiera uno irse? ¿Y saben qué dijo Cristo Jesús? Le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo. Si Cristo le hubiera pedido al Padre que quitara a los discípulos del mundo, si Cristo le hubiera pedido al Padre, Padre, que cuando una persona crea en ti o crea en mi verdad, de una que lo lleves para el cielo, que eso es lo que uno muchas veces quisiera, ¿cierto? Qué bueno fuera que en el momento en el que uno creyó en Cristo, vea plum para el cielo. Mis hermanos, Dios tiene un proceso con nuestras vidas. Y déjenme decirles, antes de que lleguemos allá, a la creación final y perfecta, donde ya no necesitaremos martillo, donde ya no necesitaremos dirección, corrección, sino que seremos perfectos, mis hermanos, necesitamos ese proceso. Y Jesucristo mismo oró al Padre, dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Porque Cristo sabía que aquí en este mundo las cosas muchas veces se iban a poner difíciles, iban a estar complicadas. Tenemos no solamente problemas y dificultades cotidianas, sino que tenemos un enemigo de nuestras almas. ¿Y Cristo qué dijo? ¿Quítalos del mundo? No, no. Protégelos, guárdalos. Esa es la vida cristiana. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo. ¿En dónde? En el tiempo del mal. Es el apóstol Pablo diciendo, miren, el cristiano debe tener una armadura porque en su periodo de peregrinaje por esta tierra, vamos a decirlo de esta manera, en los siete días que nos toca vivir en esta tierra, que no sé cuántos años puedan ser esos, mis hermanos, pero en estos días que nos toca vivir en esta tierra, necesitamos una armadura y todas sus piezas porque tenemos un enemigo y hay que resistirlo. Y como dice aquí, en el tiempo del mal. Entonces, nuevamente, puede ser que hoy nuestra vida se vea como eso. Hemos conocido a Cristo, tenemos su luz y queremos que su luz cada día brille más y nos dé más sabiduría, más entendimiento. ¿Por medio de qué? De su palabra. Es hermoso. Dios dijo, sea la luz y fue la luz y luego separó la luz de las tinieblas. Pero ahora Dios dice que haya un espacio entre las aguas de arriba de las aguas de abajo. Pero ¿saben qué es lo interesante? Pero no solamente Dios habló, sino que ¿qué dice? Luego Dios forjó, Dios martilló ese espacio. Y eso es lo que hoy la palabra de Dios nos quiere enseñar. Por eso no solamente necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Dios tome esa palabra y martille en nuestras vidas. Necesitamos que Dios tome esa palabra y nos lleve a vivir en esa verdad. Pero mis hermanos, ¿notamos lo que la palabra de Dios nos dice? La palabra de Dios nos dice que tenemos un enemigo. Por eso dice, así después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. ¿Pero por qué firmes? Porque hay que seguir peleando día tras día. Esa es la vida cristiana. Porque todos los días, y esa es la diferencia de una persona que no es cristiana. Una persona que no es cristiana no tiene conciencia de esto, pero el verdadero cristiano sabe que todos los días está peleando. ¿Con qué? Con el mal. Todos los días nos enfrentamos a la maldad. No solamente la maldad que todavía reside en nuestro corazón, todavía hay oscuridad, todavía necesitamos que la luz de Cristo brille más, todavía necesitamos ser limpiados, perfeccionados, sino la maldad del mundo que nos rodea. Creo que ese es el problema más grande a veces de muchos cristianos, que de pronto no tenemos tan claro esto.
Pero mis hermanos, no más abrimos nuestros ojos cada día y ya nos estamos enfrentando a luchas, a problemas, a dificultades, a tentaciones, a un jefe que nos oprime, a unos compañeros de trabajo que nos incitan a la maldad, que nos invitan a hacer lo malo. Y el problema nuevamente es cuando creemos que vivimos en un paraíso y que todo debería estar bien. Pero todos los días el cristiano verdadero se enfrenta a una batalla contra la maldad, contra la mentira, contra el engaño. Todos los días nos enfrentamos a cuidar nuestros labios de cómo hablar de nuestro prójimo, a cuidar nuestra mente de cómo pensar mal o bien de los demás, a cuidar nuestros ojos de qué miran o no. Y así podría decir cada parte de nuestro cuerpo. Por eso dice que tengamos una armadura. Mis hermanos, esa es la gran realidad. Capítulo 12, versículo 2 de Romanos. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es una lucha con un mundo. No todo lo que está a nuestro alrededor está mal, pero cuántas de las cosas que están a nuestro alrededor, que nos incita al mundo que nos rodea, están mal. El cristiano está luchando contra eso. El cristiano no se quiere amoldar a su cultura porque sabe que muchas cosas de su cultura no son malas. Aquí yo quiero aclarar porque hay muchas personas que han pensado eso. Cuando me refiero a cultura, no significa esto, digamos, a ciertas cosas culturales de cada, digamos, de cada pueblo, sino la palabra de Dios se refiere a esas cosas que son malas y que los que están a nuestro alrededor no las ven malas, las ven buenas, hasta se deleitan en ellas. ¿Y qué de malo hay en eso? ¿Cómo que qué de malo hay? Es malo por esto, esto. A mí no me importa. Si todo el mundo lo hace. Pero tú y yo que tenemos la luz de Cristo y que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, sabemos que aunque el mundo lo llame bueno, pues Dios dice que es malo. Claro, no es porque el pastor se lo inventó o fulano de tal dijo que era malo, no, es que si Dios dice que es malo, aunque todo el mundo diga que es bueno. Si Dios dice que es malo, aunque todo el mundo lo haga. Y nosotros vivimos en un mundo así, donde si hiciéramos todo lo que todo el mundo hace, mis hermanos, ¿qué sería de nuestras vidas? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Por eso no es que Dios nos salva, trae la luz de Cristo, nos salva, nos da nueva vida y de una nos lleva para el cielo. Él nos deja aquí en este cielo, en este firmamento, en este cielo más bajo, el que hay aquí en la atmósfera, aunque sabemos que tenemos a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero Él nos deja aquí para martillarnos un poquito. Espero que se entienda correctamente esa palabra martillar, para forjarnos. Al final será bueno. Al final, mis hermanos, veremos que cada situación, cada cosa que Dios permitió que viviéramos en esta vida tenía un propósito. Es que es más, la Biblia lo dice. Para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y en ese contexto, ¿cuáles son todas las cosas? Si lees todo el capítulo de Romanos, capítulo 8, todo el capítulo, ¿qué dice Pablo? Hambre, peligro, desnudez, espada. Pero dice, pero nada de esas cosas nos separan del amor de Dios. Pero Dios utiliza todas esas cosas para forjarnos. Porque Él nos quiere hacer a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Y mis hermanos, necesitamos un proceso. Esa es la vida cristiana. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La voluntad de Dios para nosotros está en la Biblia, pero la conocemos toda. Entonces es un proceso, la cual es buena, agradable y perfecta. Aunque en su momento no parezca tan bueno, aunque en su momento no sea como tan agradable, pero mis hermanos, sabemos que Dios nos está perfeccionando. Esa es la vida cristiana. Claro, cuando uno lo ve desde esta perspectiva, aunque, y quiero aclarar, seguramente estamos viviendo momentos en este momento, si estamos en este momento viviendo circunstancias difíciles, claro, yo sé que es difícil. Parece ser que a veces sucede como si no hubiera atmósfera, nos sentimos ahogados, asfixiados, situaciones que parece que no nos dejan respirar. Lo que decías, quisiéramos más bien, como dice en algún lugar la palabra, deshacernos de este cuerpo y partir a la eternidad. Qué rico ir al cielo más alto, que es a donde Dios nos quiere llevar. Pero Dios nos quiere llevar todavía por este cielo aquí que es tan terrenal. Todavía quiere que respiremos esta atmósfera. Y así como un día esta atmósfera fue martillada, pronto es lo que está haciendo hoy con nuestras vidas. Nos está martillando para perfeccionarnos. Precisamente aquí quiero traer el versículo que creo que aplica perfectamente para esto, Jeremías 23:29. ¿No quema mi palabra como fuego? Dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? Muchas veces lo que hace también Dios a través de su palabra es eso. Por eso, nuevamente, claro, yo sé que el Evangelio de la Prosperidad y de todo esto es muy famoso, pues porque le promete al hombre las cosas buenas de esta vida, aunque muchas de ellas no son tan buenas. Pero mis hermanos, lo que realmente necesitamos tú y yo
para llegar a ser esa creación perfecta que Dios quiere que seamos y que Dios ha tomado en sus manos y que ciertamente un día llegará a la perfección. Mis hermanos, nuevamente, sí, como dice aquel cantante, toca martillo en mano y mucho fuego. Toca un proceso difícil en esta tierra. Nosotros no estamos aquí, aunque tenemos a Dios en nuestro corazón, pero no estamos aquí para que vivamos nuestra mejor vida aquí y ahora. Nuestra mejor vida la viviremos allá, pero la vida que Dios nos está permitiendo vivir acá es para perfeccionarnos. Efesios capítulo 2, versículo 10, versículo súper famoso, pero pensemos en esto, somos la obra maestra de Dios, ¿cierto? Pues somos la obra maestra de Dios. Pero aunque somos la obra maestra de Dios, Dios no ha terminado con nosotros. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Se podría decir también, lo vimos hace 8 días, ya Dios trajo su luz a nuestras vidas. Dios ya trajo su sol a nuestras vidas. Bueno, aunque eso ocurrirá en el cuarto día, según el pasaje que estamos leyendo. Pero dice, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios trae su luz a nuestras vidas, ¿pero para qué? Para llevarnos en un proceso, para que ahora nosotros podamos vivir en la bondad de Dios, pero la bondad de Dios no solamente recibir las cosas buenas de Dios, sino hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagamos. Entonces vemos que es un proceso. Es más, pensaría que Pedro lo dice de manera tan especial en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 al 10. Pedro dice, estén alerta. ¿Por qué? Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces imaginémonos esto, la vida cristiana es saber que hay un león alrededor y feroz y que nos quisiera destruir. Esa es la vida cristiana. ¿Somos conscientes de eso? Pero ¿qué dice el versículo 9? Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Ustedes necesitan ser fortalecidos, ser afirmados. Nuevamente, como cuando un herrero, una persona que sabe trabajar el hierro, empieza a formar un instrumento. Una vez más, no sé demasiado, pero en su momento tuve la oportunidad de aprender un poco sobre cómo manejar los metales, mis hermanos, y para que un metal llegue a ser fuerte, resistente, para que llegue a ser, por ejemplo, una joya hermosa, pulida y preciosa, ¿qué proceso tuvo? Mis hermanos, proceso de pasar por el fuego, de ser recocido, de ser martillado otra vez por el fuego, martillado otra vez por el fuego, muchas veces para tomar la consistencia perfecta y luego forjado o moldeado para darle la forma que se quería y luego pulido. Mis hermanos, es un proceso laborioso, pero al final termina siendo una joya hermosa. Pues lo que dice la palabra de Dios es que eso es lo mismo que sucede con cada cristiano. Tanto que dice, recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Qué significa entonces? ¿Cómo es que el diablo quiere devorar a los creyentes? Quiere acabar su fe diciéndoles, es que mire, es que ustedes ahí en esa tierra es que hijos de Dios y no viven sino problemas y dificultades. Como lo que le diría la esposa a Job. ¿Usted va a seguir creyendo en Dios después de todo lo que ha pasado? ¿Por qué mejor no maldice a Dios y se echa a morir? ¿Por qué sigue confiando en Dios a pesar de todo lo que está sufriendo? Esa es la fe verdadera. Fe verdadera son personas que, lo que digo, parece ser que cada día como que quisieran en lugar de abrir los ojos, mejor que, bueno, sí abrir los ojos, pero en el otro lado, no acá. Porque saben que este mundo es difícil, que aquí en esta tierra es complicado, y más para un cristiano que quiere hacer las cosas bien. Mis hermanos, es que esta es la realidad. Pero Dios nos está forjando. Pero mis hermanos, esto no es solamente de un cristiano. Todo creyente, en cualquier lugar del mundo, está sufriendo. Está viviendo dificultades. Mis hermanos, todo creyente está luchando con la tentación, está luchando con problemas, algunos con una enfermedad. Es que es donde vamos, uno hijo de Dios y tener que sufrir una enfermedad en esta tierra. Uno hijo de Dios y tener que sufrir escasez en esta tierra. Uno hijo de Dios y tener que soportar un jefe despectivo. Un hijo de Dios y tener que ir a trabajar a un lugar donde de pronto lo único que encuentra es maldad y pecado. Mis hermanos, es la realidad, pero Dios nos está forjando. ¿Cuál es el asunto, mis hermanos, y cuál es el punto aquí? Para mí lo más importante. Por eso es que en el segundo día Dios no dijo, esto es bueno, porque era un proceso que todavía le hacía falta. De pronto así nos veamos tú y yo muchas veces. Ay, es que no somos perfectos, todavía nos hace falta, pero preguntémonos, ¿pero Dios nos ha tomado en sus manos? Dios nos está forjando.
Dios nos está guiando. Él está guiando este proceso. Sí, es que yo conocí de Cristo y yo pensé que conocer a Cristo era que todo iba a ir bien en mi vida, pero he visto tantos problemas, dificultades, tantas cosas, pero te están conformando a la imagen de Cristo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Versículo 10. En su bondad. Entonces lo que hace el diablo es decir, mira, entonces ese Dios en el que tú crees es malo porque mira todo lo que estás pasando. Bueno, Pedro dice no. Eso es lo que el diablo quiere que pensemos, que porque estamos viviendo momentos difíciles o en esta tierra sufrimos o tenemos situaciones complicadas, entonces Dios no es bueno. No, Dios en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria por medio de Cristo Jesús. Sí, ciertamente tenemos la luz de Cristo y un día, mis hermanos, Dios nos llevará perfectos a su gloriosa presencia, pero como dice el apóstol Pedro, entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. Esta es la vida cristiana. Nuevamente les decía, de verdad, ¿cuántos versículos podría traer? Podría traer, sin exagerar, la mitad de la Biblia en versículos y no acabaríamos, pero solamente quiero terminar con este versículo que creo que es precioso. Lo dijo un día Cristo Jesús a los líderes religiosos de su época en Juan 5:17, pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. Mis hermanos, esto es lo hermoso. Tenemos un Dios que hasta el día de hoy trabaja. Y aunque Él no está trabajando en la creación física, porque esa ya fue terminada, Él está trabajando en ti y en mí. Esa fue la idea de Cristo Jesús aquí. Él está trabajando en nosotros. Tenemos a un Padre en los cielos que no nos ha dejado, que no nos ha abandonado. Tenemos a un Padre que cuida de nosotros, que nos toma en sus manos. Y aunque a veces parece difícil, pero nos está forjando, nos está perfeccionando. Quizá pudiéramos estar siendo tentados a pensar, ¿será que Él sí es bueno? Pero mis hermanos, aunque parezca que hoy las cosas no son tan buenas, pero al final todo será bueno y bueno en gran manera. No solamente tenemos a un Padre que trabaja, sino que tenemos a su Hijo, que hasta el día de hoy también trabaja en la vida de aquellos que creen en Él. Si creemos en Cristo Jesús, mis hermanos, desde el principio podemos ver el trabajo en el principio. Esta creación que hoy vemos hermosa y maravillosa, tuvo su proceso. Dios trabajó en ella para que hoy hasta podamos disfrutar tantas cosas buenas de esa creación. Pero aun cuando estamos hoy en una creación que es buena y en gran manera, pero mis hermanos, lo que Dios quiere en nosotros es más que seamos buenos, quiere hacernos perfectos, aunque esto implica que trabajo, desde el principio hasta el final. Un día descansaremos de todo eso. Como dice algún lugar en la palabra, bienaventurados los que de ahora en adelante mueren en el Señor porque descansan de su trabajo. El trabajo, cuando lleguemos allá, ya seremos producto terminado allá. Pero alguien diría, no, pero entonces, ¿qué consuelo trae esto a mi vida? Saber que es que en esta vida hay dolor, hay sufrimiento, hay problemas, dificultades y tantas cosas. Mis hermanos, saber que Dios está trabajando y que esto es parte de la obra de Dios en nuestras vidas. Que no escapamos a la realidad de este mundo, pero qué hermoso que nos espera un día una nueva creación, de la cual hoy hacemos parte porque Dios trajo su luz a nuestras vidas, pero no solamente su luz, sino que Él está obrando en nosotros. Qué hermoso es poder saber hoy, ojalá ya lo supiéramos, pero si no, que podamos comprender que todo en esta vida, todo, absolutamente todo, tiene propósitos y planes en Dios porque Dios está trabajando en nosotros. Así que yo pensaría más bien que la manera en que terminemos es, digamos, de Señor, gracias por tomarme en tus manos, por trabajar en mi vida y sigue trabajando. Ayúdame a descansar y confiar en ti y saber que tú me llevarás perfecto a la eternidad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias en esta noche por tu palabra. Seguramente que si en este momento oráramos y habláramos de todas nuestras situaciones, quizá problemas, dificultades, enfermedades, conflictos, a lo mejor no acabaríamos esta noche, pero gracias porque hoy podemos entender que sea que tú hoy estés permitiendo en nuestras vidas, hayas permitido y pudieras llegar a permitir el tiempo de vida que nos resta en esta tierra. Gracias por enseñarnos una vez más, recordárnoslo, o a lo mejor sea la primera vez que estamos entendiendo esto, que tú nos estás forjando. Que así como un día para que existiera esa atmósfera que hoy nosotros respiramos y aire por el cual aún te agradecemos cada día, pero esto necesitó trabajo y trabajo fuerte. Aún la misma ciencia lo corrobora. Este cielo que podemos ver con nuestros ojos, esta atmósfera que podemos respirar, fue perfectamente y laboriosamente trabajada por tu mano.
Qué hermoso saber que eres un Dios que interactúa con la creación. Pero tú estabas elaborando esa atmósfera para un día traer la vida a la tierra y a unas personas que llevarían tu imagen. Gracias porque eso mismo hoy podemos ver en nuestra vida. En primer lugar, trajiste la luz de Cristo a nuestros corazones. Pero gracias porque, aunque puede ser que haya momentos difíciles en nuestra vida, hoy entendemos con mayor claridad que todo esto tú lo utilizas para perfeccionarnos, para que no nos amoldemos a este mundo, para que no nos amañemos tanto en esta tierra que igual es pasajera, sino para que entendamos que cada proceso es bueno, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y aunque muchas veces no comprendamos, y aunque a veces haya dolor, sufrimiento, lágrimas en nuestros ojos, tristeza y angustia, ansiedad por las situaciones que estamos viviendo, qué hermoso es saber que tú nos tienes en tus manos y que tú nos estás forjando, que esto hace parte del proceso al cual tú nos has llamado, y que aunque hoy puede ser que no parezca tan bueno lo que estamos viviendo, saber que al final todo será bueno, en gran manera será perfecto, así como lo hiciste al principio en tu creación. A lo mejor esto es lo que estamos viendo nosotros hoy. De pronto nos sentimos en ese segundo día, donde a lo mejor hay martilleo, donde a lo mejor hay fuego, donde a lo mejor las cosas se ven caóticas, pero qué hermoso saber que tú nos has tomado en tus manos y tú no dejarás tu obra a medias, sino que tú la concluirás porque tienes todo el poder, la gracia, la misericordia y la fuerza para hacerlo. Gracias por esta verdad maravillosa y por favor, si nos estamos sintiendo en este momento, en ese segundo día, fortalécenos y ayúdanos a descansar y confiar en que tú eres bueno todo el tiempo, en todo momento y en toda circunstancia. Gracias por la luz de Cristo en nuestros corazones y gracias por tomarnos en tus manos y formarnos a la imagen de tu amado Hijo Jesucristo. De hecho, finalmente esto es lo que te pedimos. Continúa por favor este proceso y ayúdanos a descansar y confiar en tu gracia, en tu bondad en Cristo Jesús. Amén y amén.